tardes, mi nombre es Sandra Milena Guarín Fonseca, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video inicia con experimentación, micología y microbiología aplicada en el área ambiental. Objetivos: aprender la forma científica de describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar a simple vista o con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o verduras sobre escenarios naturales como el recurso hídrico, el suelo, la flora, la fauna y el recurso del aire. Fomentar en el estudiante el estudio de la micología ambiental básica, su fundamentación a través de uso de claves taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópica de hongos. Aprender y observar los distintos tipos de crecimiento dependiente del metabolismo celular por medio de la columna Winogrowski. Para estos experimentos vamos a tener que ver unos conceptos, por ejemplo el agar o medio de cultivo que contiene nutrientes para los microorganismos crezcan. El azúcar es uno de ellos, pero se debe tener cuidado por si colocamos mucho de los nutrientes porque no van a crecer. Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial se debe reunir una serie de condiciones como son temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuadas, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios, que debe estar exento de todo microorganismo contaminante. Primera fase de experimentación: simulación de medio de cultivo. En el primer recipiente colocamos en la parte central 2 granos de suelo, más de 2 granos, dejar en ambiente fresco y seco y observamos los cambios de crecimiento durante 15 días. La actividad microbiana del suelo está influenciada por factores abióticos como humedad, temperatura, pH, tenor de la materia orgánica y la cantidad de oxígeno que tenemos en los poros que forman el suelo. Desde la primera semana se ve una serie de puntos juntándose en grupos formando colonias. En el segundo recipiente, con ayuda de un gotero, coloco una gota de agua residual. Con ayuda de un copito arrastro la gota sobre la superficie de la gelatina. Debido a que el agua residual tiene sólidos y suspensión, materia orgánica biodegradable, patógenos, nutrientes, contaminantes, materia orgánica refractaria, materiales pesados y sólidos inorgánicos disueltos, precisamente desde la segunda semana se puede ver que se van formando puntos y se van formando en el segundo recipiente. En el tercer recipiente se toma un trozo de banano infectado por un hongo filamentoso con moho. Posteriormente se tomó el trozo de la muestra y se colocará en el tercer recipiente con gelatina de la siguiente manera. Segundo, columna de Winogrowski. Debemos tener los siguientes materiales: una botella plástica de vidrio boca ancha, puede ser frascos de mayonesa o salsas grandes, lodo negro provenientes de una petar, laguas o de una charca. En sí esta la tomé del río Chiticuy en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo. Papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, papel vinipel o bolsa plástica transparente y una puntilla de acero.
En el recipiente se colocó en el fondo una mezcla de fango o lodo en la quebrada Chiticuy en Santa Rosa de Viterbo, junto con unas tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodo sin formación de burbujas. Se mezcló homogéneamente y se agregó la puntilla de acero. Deben dejar una capa compacta de lodo aproximadamente de 10 centímetros de espesor. Posteriormente y con mucho cuidado se agregó el agua de la quebrada hasta que quedó casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel vinipel se tapó el recipiente y se dejó en el sitio donde se recibió luz solar. La duración de la columna será de 4 semanas, tiempo en el que se verá notar los cambios que se vayan presentando, tomando imágenes y describir los cambios que se presentaron allí. La primera semana después de haber instalado la columna, en esta se presentan diferentes cambios, como el olor, que se volvió un poco más fuerte, igualmente cambió el color. La columna en la parte superior presentaba una consistencia pastosa color marrón, lo que podría llegar a indicar la presencia temprana de cianobacterias, y el agua, además de haber disminuido, también había cambiado un poco hacia un color café claro. La segunda semana la columna tenía un color más desagradable, presentaba en la parte superior manchas de color amarillas, un poco verdosas. Igualmente en las placas del vidrio se podía observar que la turbidez del agua no se había cambiado, además tampoco había cambiado la consistencia pastosa de la semana pasada anterior. 4 semanas luego de haber montado la columna, se pudo observar en la superficie habían unas burbujas de color cafés y verdes que se generan por los sustratos orgánicos que degradan el CO2 o sintetizan su propia materia orgánica que se produce en el metabolismo de dichos microorganismos. Igualmente, la columna del fondo posee un color negro craquelado que puede ser señal de la reducción del sulfato, y presenta igualmente un olor un poco desagradable. La columna tiene abundante agua con la superficie. Se denotan varios colores como el café marrón, verde. En este último podría llegar a ser señal de algas eucarióticas. Igual se anota la descomposición de las burbujas y se habían reducido anterior a la agrupación de varias de ellas. Por otro lado, la columna sigue presentando en la parte inferior el mismo color negro craquelado. Algunas preguntas que surgieron: ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Porque las bacterias reductoras del azufre, que se visualizan por una profunda capa negra y están representadas en desulfurvidrio, pueden utilizar estos subproductos de la fermentación para su respiración anaerobia, usando sulfato u otras formas parcialmente oxidadas del azufre, como el tiosulfato, generando grandes cantidades de SH2 en el proceso. En este SH2 reacciona con cualquier hierro presente en el sedimento, produciendo sulfuro ferroso que da color negro. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? El crecimiento se visualiza bajo la forma de dos bandas estrechas, brillantemente coloreadas, inmediatamente por encima del sedimento. En una primera franja, las bacterias verdes del azufre, como el chlorurium, procesan los sulfatos a azufre y aparecen en una franja verdosa. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Zona anaerobia es ausente de oxígeno, es donde va el fango en la parte inferior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Zona anaerobia es rica en oxígeno y está en la parte superior. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas?
por dominio de bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigónica, fotosíntesis en la que el agua es el predominante primario y los electrones por lo tanto liberan oxígeno. En algún sentido a sus descendientes por endomeiosis, los plastos son las únicas procariotas que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis, por ello también se les denomina oxifotobacterias. También llamadas plantas inferiores, están consideradas habitualmente como protistas. Su definición significa que son eucariotas, no plantas terrestres, con capacidad de realizar fotosíntesis y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento que le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La columna de Winogradsky es un instrumento útil para estudiar y demostrar las reacciones entre diferentes tipos de microorganismos en comunidades mixtas y constituye una forma de observar cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales como requerimientos de carbono y energía altamente específica. Algunas conclusiones. En cada paso del ciclo de los elementos que se observan dentro de la columna siempre está implicado algún tipo de organismos. Un microorganismo particular y sus productos metabólicos suele servir como fuente de nutrientes esenciales para otros microorganismos, generándose una red trófica dentro de la columna. Los procesos bioquímicos utilizados en estos microorganismos trófica dentro de la columna. Los procesos bioquímicos utilizados en estos microorganismos para obtener energía y fuente de carbono son los mecanismos más eficientes para sortear las condiciones físico-químicas adversas percibibles de los hábitats. El único requerimiento de la fuente de carbono orgánico para generar